Hola, ¿qué tal? Esta vez veremos dos sistemas de numeración existentes, la numeración binaria y la numeración hexadecimal, y cómo estos se relacionan con las redes de computadoras. Primero veremos qué es un sistema de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos. Por ejemplo, un sistema de numeración puede obtenerse con una fórmula como la que se ve en la gráfica. N es igual a S, R, donde N es el sistema de numeración considerado. Por ejemplo, puede ser el sistema decimal, el sistema binario, el sistema hexadecimal, etc. Y S es el conjunto de símbolos permitidos en este sistema. En el caso, por ejemplo, del sistema decimal, pues los números permitidos van desde el 0 hasta el 9, ¿no? En el caso del sistema binario, pues están los números que solamente son permitidos, que en este caso son 2, que es el 0 y el 1. Y en el caso de los sistemas octales, por ejemplo, va desde el 0 hasta el 7. Y para el caso del otro sistema que vamos a ver en esta clase, es el sistema hexadecimal, donde van del 0 al 9 y posteriormente los números se representan como letras. En este caso el número 10 es la letra A, el número 11 la letra B y así sucesivamente. Y R finalmente son las reglas que nos indican qué números y qué operaciones son válidas en el sistema y cuáles no son válidas. Entonces, de esa manera es que está estructurada nuestra fórmula y esos son los símbolos que estamos ocupando y su significado. Vamos a iniciar con el sistema de numeración binario. Este sistema de numeración es muy importante ya que es el idioma que entienden las computadoras para las instrucciones que nosotros queremos darle. En este caso vamos a ver cómo se relacionan con las direcciones IP, que son muy importantes en las redes de computadoras. El sistema de numeración binaria es un sistema base 2, es decir, solo nos va a permitir utilizar dos valores, el 0 y el 1. A estos dos valores les vamos a llamar bits. Los equipos de la red utilizan el sistema binario para identificarse entre ellos en toda la red, como lo hacemos normalmente con una casa. Una casa tiene una dirección, la cual se compone por un nombre de la calle y un número. Aquí en este caso, en el caso de las redes, solamente van a tener un número. Este número es la dirección IP. Esta identificación de red la vamos a llamar dirección IP. Las direcciones IP pueden ser de dos tipos actualmente. Puede ser una dirección IP de tipo IPv4 y la otra dirección es una dirección IPv6. Estas son versiones que existen actualmente de direcciones IP, y las direcciones IPv4 están compuestas de 32 bits, es decir, 32 ceros o unos. Para hacerlo más fácil y para que los humanos podamos entenderlo, estos números se dividen en 4 secciones. Esas 4 secciones se llaman octetos. De esta dirección de 32 bits se agrupan en octetos, como ya lo mencionábamos, y cada octeto contiene 8 bits. Estos 8 bits los vamos a llamar un byte. Estos 8 bits están separados por un punto en esta notación en cuanto a las direcciones de red para facilitar el entendimiento de las personas, pero aún así es difícil que las personas puedan entender o recordar una serie de ceros y unos. Entonces esta notación de binaria a su vez se convierte en decimal, tal y como se ve en la gráfica que está en la parte inferior. Ahí vemos como una dirección IP versión 4 es un conjunto de ceros y unos agrupados en 8, y de ahí esos 8 están separados por un punto para formar los 4 octetos que
componen a una dirección IP versión 4. A su vez, estos traducidos al sistema decimal, pues es una dirección ya en formato tal y como nosotros la conocemos. Es importante conocer cómo es que se hace esa traducción de un sistema numérico binario a un sistema numérico decimal. Tanto la numeración binaria como la decimal se basan en una notación posicional. La notación posicional permite que un dígito represente diferentes valores dependiendo en qué posición se encuentre ese dígito en una secuencia de números. Por ejemplo, el número decimal 4792, si lo ubicamos en un cuadro como el que se muestra, vamos a ver que la primera posición, tomándola de la derecha hacia la izquierda, representa a las unidades, posteriormente las decenas, centenas, millares, etc. En este caso, el número 4792, el 4 lo vamos a ubicar en la posición de los millares, el 7 en la posición de las centenas y el 9 en la posición de las decenas y finalmente el número 2 en la posición de las unidades. Al ser una notación posicional, los valores se van a multiplicar por su valor en la posición, es decir, el 4 lo vamos a multiplicar por 1000 y el resultado lo vamos a anotar en la casilla inferior. Después el 7 lo vamos a multiplicar por 100 y su resultado en la casilla inferior, el 9 por 10 y el 2 por 1. Esto nos da como resultado en la primera casilla 4000, en la segunda casilla 700, en la tercera casilla 90 y en la última casilla 2. Estos valores los vamos a sumar y nos va a dar el resultado 4792. Esta es la manera en la que trabaja la notación posicional en todo sistema numérico. Ahora veremos cómo el sistema posicional se adapta al sistema de numeración binaria. La forma en la que trabaja es la siguiente. Tenemos una base que es la base 2 para el caso del sistema binario y tenemos posiciones del octeto. En este caso lo vamos a trabajar como el octeto, dado que pues tiene relación con la dirección IP versión 4 que estamos ocupando. Un octeto tiene 8 posiciones, las cuales las vamos a empezar a numerar a partir de la derecha hacia la izquierda. En el caso de las posiciones las vamos a empezar a numerar de la 0, la 1, 2, 3 hasta la 7. Después, para saber el valor que tiene cada posición, vamos a elevar la base a la potencia de acuerdo a la posición. Es decir, la base es 2, la vamos a elevar a la 0 potencia. Eso nos va a dar como resultado el valor de la posición. En este caso, el valor es 1. Después 2, que es la base, lo elevamos por la posición, que en este caso va a ser 1. Y el resultado es 2 y lo colocamos en esa posición y así sucesivamente hasta las 8 posiciones que vamos a manejar en el sistema binario. De esta manera pues obtenemos los valores de las posiciones, que en este caso son 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Ahora vamos a ocupar esos valores de las posiciones para verificar de qué manera se hace la traducción de un número binario hacia un número decimal. Vamos a tomar como ejemplo el número binario 1, 1 y 6 ceros posteriores. Los ubicamos en cada posición, esos valores del número binario. Vamos a realizar la misma operación que realizamos con el sistema decimal. Vamos a multiplicar cada dígito de ese número binario por su valor de la posición. Multiplicamos el 1 por el 128 y dejamos el resultado, el 1 por 64 y dejamos el resultado, el 0 por el 32, dejamos el resultado, y así sucesivamente con los restantes ceros, de tal manera que
tengamos ya los resultados de todas las posiciones y vamos ahora a sumarlos. 128 más 64 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Esto nos da como resultado 192. Una vez que comprendimos cómo se lleva a cabo el procedimiento de conversión, vamos a tomar toda una dirección IP versión 4 en formato binario y vamos a convertirla a decimal. Hacemos el mismo procedimiento. En una tabla colocamos las posiciones y colocamos los valores de cada posición. Agregamos el primer número binario del primer octeto, que es 110000, que es el ejemplo que ya trabajábamos, y bueno, donde ya sabemos que el resultado es 192. El siguiente número binario del segundo octeto es 10101000. Vamos a ver por posición la multiplicación, que en este caso vamos a multiplicar el 1 por el 128, el 0 por el 64, 1 por 32, 0 por 16, 1 por 8, 0 por 4, 0 por 2 y 0 por 1. Esto nos da como resultado 128 más 0 más 32 más 0 más 8 más 0 más 0 más 0. Esto da como resultado el total de 168. Nos vamos con el tercer octeto. El tercer octeto tiene un número binario 00001011 y esto vamos a aplicar la misma operación. Al aplicar el mismo procedimiento nos da como resultado el número 11 y finalmente el cuarto octeto tiene un número binario 00001010 y esto da como resultado, después del procedimiento, el número 10 decimal. Por tanto, tenemos la dirección IP 192.168.11.10. Ahora veremos el proceso inverso, que es tal como lo realiza la computadora para entender las direcciones en formato decimal a un formato binario. Para este caso vamos a ocupar dos métodos. El primer método dice que tenemos que ocupar la tabla de valores posicionales binarios para utilizar esta conversión a binaria de una dirección IP versión 4. Para realizar la conversión vamos a seguir unos pasos de un algoritmo. Vamos a iniciar en la posición más significativa, es decir, el bit más significativo es el que está más hacia la izquierda, es decir, el valor 128. Tomamos el número decimal y ahora preguntamos, si ese número decimal es igual o mayor que 128, entonces vamos a colocar en esta posición el número 1 binario y vamos a restar de ese número decimal la cantidad de 128. Si el número decimal es menor que la posición en la que estamos, que en este caso fue la 128, entonces vamos a dejar un 0 y vamos a avanzar a la siguiente posición. Vamos a repetir este mismo procedimiento por todas las posiciones del octeto y una vez que lleguemos a recorrer todas las posiciones, hemos concluido la conversión del número decimal hacia el sistema binario. Vamos a probar este primer método de conversión de decimal a binario con un número. Vamos a tomar como ejemplo el número 192, que queremos convertirlo a binario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿este número 192 es mayor o igual a 128? En este caso, si es cierta esa aseveración, entonces agregamos un 1 en la posición 128 y le restamos a 192 128. Esto nos da como resultado 64. Avanzamos a la siguiente posición. 64 es mayor o igual a 64, en este caso pues son iguales, entonces ponemos un 1 en esa posición y el resto, que es 0, avanzamos a la siguiente posición. Como ya no nos queda nada que dividir, es decir, nos queda 0 como valor decimal, pues vamos a agregar 0 en todas las posiciones restantes y de esta manera concluimos con
la conversión del número decimal 192 a su formato binario, que en este caso nuestro número es 11000000. Podemos probar un segundo método para conversión de decimal a binario para el caso de las direcciones IP versión 4. Este segundo método consiste en ir realizando una división de un número decimal entre la base. En este caso, la base a la cual queremos convertir el número decimal es 2. Entonces tenemos que dividir el número decimal entre 2. La división es par. Vamos a apuntar el residuo, que en este caso es 0, en una columna aparte a la derecha para llevar el registro de los residuos. Si la división es impar, entonces vamos a anotar el residuo, que en este caso es 1, en esa columna. La lista de ceros y unos leídos de abajo hacia arriba es el resultado de nuestro número binario. En este caso vamos a tomar como ejemplo el número 28. Al dividirlo entre 2 nos queda 14, hay residuo 0. Después el siguiente número, que es 14, lo vamos a dividir entre 2, el resultado es 0. Nos queda el 7 dividido entre 2 nos da 3 con un residuo 1. El 3 dividido entre 2 nos da a 1 con un residuo 1. Y finalmente el 1 ya no lo podemos dividir entre 2 y ahí nos detenemos en nuestro algoritmo. Entonces ahora tenemos que acomodar los residuos en orden inverso, leídos de abajo hacia arriba en el resultado. Esto nos da como resultado el número binario 11100 base 2. Ahora veremos el sistema de numeración hexadecimal. Este sistema de numeración es empleado en las direcciones IP versión 6. El sistema hexadecimal es un sistema de numeración posicional con base 16. Aquí va a utilizar los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F para representar todos los números válidos en este sistema hexadecimal. En el ámbito de cómputo se utiliza para simplificar la representación con 4 bits binarios a un solo dígito hexadecimal. En el caso de las redes de computadoras, el sistema hexadecimal se va a utilizar para representar una dirección IP versión 6 o también lo podemos ocupar para representar una dirección MAC. Una dirección IP versión 6 es de 128 bits de longitud. Cada 4 bits se representan con un dígito hexadecimal, de tal manera que una dirección IP versión 6 tiene en total 32 valores hexadecimales. En el gráfico podemos ver cómo se escribe una dirección IP versión 6, donde cada X de la parte superior representa 4 valores hexadecimales. Entonces, cada 4 caracteres hexadecimal se van a agrupar y en lugar de ocupar un punto como lo hacíamos con IP versión 4, aquí en IP versión 6 se agrupan con doble 2 puntos y se le llama exteto. Ahora veremos uno de los métodos para convertir un número decimal a hexadecimal. Para convertir el número decimal a hexadecimal, lo primero que vamos a hacer bajo este método es convertirlo a número binario de 8 bits. Vamos a dividir el número binario en grupos de 4, empezando por la posición más a la derecha, y posteriormente vamos a convertir cada 4 números binarios a su equivalente en dígitos hexadecimales. Por ejemplo, para convertir el número decimal 173 a su formato hexadecimal, seguimos los siguientes pasos. Primero, el número 173 lo vamos a convertir a binario, el cual es el número 10101101. Este número lo vamos a dividir en dos grupos de 4 bits. Nos quedan el 1010 y el otro grupo es el 1101. El 1010 en hexadecimal es la letra A y el 1101 es la letra D. Así que el número 173 decimal, su equivalente en hexadecimal,
es AD. Ahora veremos el proceso inverso para convertir un número en hexadecimal a su equivalente en decimal. Para esto vamos a analizar dos métodos. El primer método, vamos a ver los pasos. El primer paso consiste en convertir el número hexadecimal a un número binario de 4 dígitos. Agrupamos los números binarios para crear un número de 8 bits, empezando por la posición más a la derecha, y convertimos cada número de 8 bits a su equivalente en decimal. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a tomar el hexadecimal E6 y lo vamos a convertir a decimal. Primero convertimos el hexadecimal E6 a un número binario de 4 bits, quedándonos 1110 y 0110. Estos dos números los unimos y nos queda un número en formato de 8 bits de la siguiente manera: 1110 0110. Este número binario es equivalente al número 230 en decimal, así que el número hexadecimal E6 es igual al 230 en decimal. Ahora vamos a ver el segundo método. El segundo método consiste en dividir el número decimal entre la base, que en este caso es 16, y vamos llevando el registro del residuo. Se toma el cociente resultante y se debe de repetir la división entre la base 16 hasta que el cociente sea 0. Una vez que ya tenemos todas las divisiones, vamos a convertir todos los residuos a su equivalente en hexadecimal. Para eso vamos a consultar la tabla de equivalencia entre decimal y hexadecimal y escribimos de izquierda a derecha los valores hexadecimales de los residuos, tomando de la última división que se realizó hasta la primera que llevamos a cabo. A continuación vamos a ver este segundo método con un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo el número 225 en formato decimal y queremos convertirlo a su equivalente en hexadecimal. Lo primero que vamos a hacer es hacer una división entre la base, que es 16, y tomamos el número 225. Aplicamos la operación de división entre el número 225 y 16. Tomamos el primer dígito, que es 2, lo tratamos de dividir entre 16, nos da 0. Bajamos el siguiente dígito, que es 2, para formar el 22. El 22 lo dividimos entre 16, nos da 1 y nos queda en residuo 6. Y ahora bajamos el siguiente dígito con el residuo, forma el número 65, y el 65 al dividirlo entre la base, que es 16, nos da 4. 4 por 16 nos da como resultado 64. Y esos 64 se los restamos a 65 y nos queda como residuo 1. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente una división entre el cociente. Tomamos nuevamente la base, que es 16, y vamos a dividir entre 14, que es nuestro cociente de la operación anterior. Vamos a empezar nuevamente a hacer la operación de división. 1 entre 16 no se puede dividir, nos queda 0 en cociente y nos queda 1 como residuo. Y bajamos el siguiente dígito, que es 4, y nos da como resultado el 14. 14 entre 16 tampoco se puede hacer una división entera, por lo tanto nos queda como cociente 0 y residuo 14. Hasta ahí terminamos ya de hacer todas las operaciones de división y ahora vamos a buscar su equivalente en hexadecimal de cada uno de los residuos. El 14, su equivalente en hexadecimal es la letra E, y el 1, su equivalente en hexadecimal es el 1. Por lo tanto, el número resultante es el E1. Con esto concluimos este tema. Recuerden suscribirse al canal para ver más contenido.